acabamos de ver nuestra conversión aplicando siempre la misma metodología, ¿no ve? En sí la metodología Panruch está dominada. ¿Recuerdan cuando empezábamos estos temas? Yo les decía que vamos a establecer una metodología. Ahora, esa metodología anda usándola mientras estés en esta materia. Cuando tú tengas aprobado, puedes cambiar por la metodología que más te gusta. Tú ya habrás practicado lo suficiente y ya sabes los resultados que se están esperando de las cosas, ¿no ve? Entonces, como ya tienes dominio, entonces ya no importa la metodología, porque cualquier metodología te tiene que llevar siempre a las mismas soluciones. Si no es así, no, tenemos que entrar a ver dónde nos hemos equivocado. Y es como dice algún dicho, ¿no ve? Por ejemplo, te dicen, cuando estás cruzando un río muy turbulento, montado en un caballo, nunca trates de cambiar de caballo a la mitad del río, porque la corriente te va a llevar. Eso es cuando uno quiere cambiar metodología sin dominar. Porque esa es nuestra mayor fascinación cuando somos estudiantes. Yo quiero establecer mis propias cosas. No, el viejo no sabe nada, te dice. Es normal, es eso. A todos nos sucede lo mismo. Pero después uno vuelve nomás pues al camino que te han ido pidiendo que lo hagas hasta dominado. Y cuando ya domines, no, pues la metodología, cualquiera, la que más te guste. Hasta te puedes, no sé, ojalá te inventes una. Es una belleza. ¿No ve? Mientras llegamos a los mismos resultados, todos los inventos son buenos. Y el invento va a ser malo cuando los resultados que obtienes es una catástrofe. Ya. Ok. Entonces, por si acaso, ahí tenemos una transformación sin que haya intervenido ninguno. No aparece ni siquiera la tensión de referencia. Entonces, te fijas, la referencia no interesa ni su valor siquiera. Ni los elementos, una sola resistencia nos interesa. ¿No ve? Ok. Y tenemos un perfecto conversor, claro. Es que el transistor, el circuito integrado, una de las primeras aplicaciones después del comparador que hemos desarrollado, hemos dicho el circuito integrado es el perfecto seguidor emisivo. ¿No ve? Porque tiene una ecuación de transferencia de valor unitario. Esa propiedad he aplicado. Seguidor emisivo, perfecto. Ok, ya tenemos una más, claro, ya son varias, obviamente. Y ya tenemos esta aplicación vista. Ahora vamos a ver parámetros físicos, porque el anterior conversor que hemos hecho de parámetro eléctrico en parámetro eléctrico. Ahora sería pues, interesante hacer de parámetros físicos en eléctrico. Ahora, pero muchos dicen cuando empezamos la materia, y yo digo, ojalá hubieses tenido tal cosa también aprobada, tal otra cosa también aprobada, y todo el mundo dice, ¿y por qué no se ha preocupado pues, este docente de que en la PENSA se incluye esos prerequisitos? Bueno, lastimosamente en el momento de la PENSA yo no he estado, o no estaba en ese grupo, o algo ha pasado, pero la PENSA fue aprobado y está así, cuyo prerequisito solamente es la materia de redes. Y yo siempre digo, si yo lo hubiese hecho prerequisitos medidas, prerequisitos componentes, ¿no ve? Entonces ahí en los componentes, por ejemplo, hubiese aprendido para hacer estos transductores. Pero está así, pero no importa. Ahora tú lo tienes que subsanar aquello, entrando a estudiar en forma adecuada. ¿No ve? Siendo autodidacta en algunos casos. Ok. Entonces vamos a mostrar una posible aplicación de un transductor de un parámetro físico a parámetro eléctrico. Entonces, en nuestro caso, estamos utilizando, a esto normalmente se conoce amplificador puentes. ¿Por qué? Porque se utiliza este puente de Winston, se llama este, ¿no ve?
Sí. Y hay puentes de Winston que para componentes de continuo y componentes de alterna. Y hay puentes solo para componentes de alterna, ¿te acuerdas? Hay pues. Puente de Bain creo que se llama. Y hay muchos de eso. Eso lo has aprendido en la materia de redes. Ok. Ahora, sí, normalmente esos puentes que se utilizan tienen que ser puentes balanceados, ¿no ve? Entonces me está hablando, se consigue el balance cuando tienen en el puente, en todas sus ramas, siempre la misma resistencia. Si te fijas en estas ramas, tengo R, tengo R, tengo R y tengo R. Y en una de las ramas, yo tengo un R1 más delta, siendo este delta un parámetro físico. Entonces estoy buscando un componente, en mi caso resistivo, que varíe. Delta puede ser, por ejemplo, un parámetro físico, que puede ser temperatura, por ejemplo. En ciencia ya no varía en ohms, varía en grados centígrados, ¿no ve? Ok, puede ser presión. Ya sabes en qué se mide la presión. Puede ser caudal de agua. Ah, ya sabes en qué se miden los caudales, eso lo has aprendido en la materia de física. Son componentes, ¿no ve? Eso es la materia de componentes, que dependen de un parámetro físico. Y esa resistencia que depende de un parámetro físico lo hago participar en un puente. Y mi puente, inicialmente para establecer valores de referencia y en todas las diagonales tenga el mismo valor, utilizo yo siempre una tensión de referencia, una componente de continuo. Por ejemplo, PDR igual que antes. Una tensión de referencia. Entonces, esa tensión de referencia, si es una continua, lo tengo que poner con una polaridad relativa. En mi caso estamos poniendo positivo o negativo. ¿No ve? Ok. Y en las aplicaciones, cuando veas vos en los libros, amplificador puente, llaman a esto. Cuando miramos la primera vez, decimos, amplificador puente. Yo he estudiado algunos circuitos puente, creo que no, decimos, ¿no ve? Sí. Claro, cuando el otro nombre lo hemos conocido, puente de Winston, puente de Bain y así sucesivamente. ¿No ve? Ok, entonces, ese puente lo hemos puesto las diagonales opuestas a la donde se aplica la tensión de referencia, las diagonales opuestas, lo hemos introducido como señales a la tensión, al nodo inversor y al nodo no inversor. Ok. Entonces, supuestamente nosotros ya sabemos, para que el sistema sea balanceado, este R tiene que ser igual a este R porque en el otro va a haber unas R's también. O sea, aquí tengo R2, R2 y en los otros hay R's, por lo tanto, esto puede tener una sola escala. O las escalas que queramos. Eso hemos visto en el diferencial, en la de diferencia, ¿no ve? Entonces, de ahí salen esas ideas, los circuitos básicos. En ese circuito básico, lo único que estamos haciendo es introducirle un sistema puente y en ese puente le estamos poniendo una resistencia que es variable con un parámetro físico. Y ese parámetro físico puede ser temperatura, presión, sonido, lo que sea. Ok, ya tenemos. Ahora, las tensiones de referencia sirven para establecernos las corrientes. Entonces, nosotros hemos ido aquí. Lo primero que hemos establecido es, por esta tensión, corrientes así, por esa tensión de referencia, por el positivo. De este nodo están saliendo estas dos corrientes. Entonces, sabemos que esas corrientes se tienen que cerrar en este nodo, ¿no ve? Entonces, esta corriente viene así, esta corriente viene así, se cerró. Ok, y que teóricamente en este lazo, las corrientes tienen que ser iguales porque el sistema está balanceado. Ok. Entonces, ya tenemos esto, ya hemos recordado todo lo que teníamos en la materia de componentes, al cual hemos asociado las redes. Listo. Ahora, hemos simplemente completado para mi circuito integrado las corrientes en los lazos de realimentación o puedes también decir en los nodos, donde yo voy a medir las tensiones de referencia, las tensiones de error, ya sean en tensiones o ya sean en corrientes, porque así se maneja un circuito integrado. Listo. Entonces, mi I de X, mi I de Y,
Entonces decimos va a ser esta corriente, va a ser igual a I de X y de 6, y esta corriente es de I', que posiblemente pueden ser iguales, ¿no ve? Y acá, I' acá, esa va a ser I5 y de Y. Ahí está todo. Normalmente no sabemos manejar un circuito de este tipo, generalmente, porque ese modelo es bien extraño. Es fácil dibujar el circuito para ponerlo en un modelo que nosotros conocemos, ¿no ve? Ok, aquí te está explicando las condiciones del circuito en la que estamos utilizando especialmente las tensiones de referencia y los axiomas. Eso no se va a olvidar, estos axiomas siempre van a participar para resolver nuestro circuito. Entonces ahora me estoy copiando mi circuito. Entonces no estamos acostumbrados a estos modelos. Nosotros redibujamos el circuito. Este es un modelo más cristiano para nosotros. Así estamos acostumbrados. Y si vos te fijas, ¿no ve? Siempre tiene que haber una tensión de excitación. Era esta tensión B de referencia. Entonces, en función de esa B de referencia he ido dibujando los circuitos que concurren a los nodos B de X, B de Y. ¿No ve? Entonces, he hecho esto, he hecho ese R6 y he hecho esto a tierra, aquí está. He hecho esta R, viene a tierra o viene al R2. ¿Clarito? Entonces he hecho esto, viene a tierra, esto viene a tierra, y el otro entra al nodo no inversor, IR2. Lo único que hemos hecho es redibujarlo para ponerlo más o menos, yo digo, en cristiano, de la forma como estamos acostumbrados a manejar. Ahora, y he repetido sus corrientes aquí en este circuito, cuyo modelo es el que más familiarizado estoy. A ese modelo le aplicamos del circuito, como siempre. Suma de todas las corrientes. Están todas las corrientes. 4. Me salen de este circuito. Una vez que he puesto el circuito, digo, ahora cada una de las corrientes individuales, por ejemplo, aquí necesito el I1, y entro a chequear, aquí está pues, el I1. Entonces, ese I1, ¿qué va a ser? B de R menos B de X dividido R, es esto. Y esto sabemos manejarlo. Entonces ya, las ecuaciones me lo planteo de esa manera, el I2, el I6, el I3, el I4, el I5, etc. Ok, ya tengo todos de este circuito, todas las ecuaciones que necesito. Entonces, como eso lo voy a procesar en la próxima filmina que me he hecho, mi circuito redibujado, me he copiado. Y me he puesto todas las ecuaciones que primeramente voy a utilizar. ¿No ve? Entonces, esas ecuaciones que primeramente utilizo, por ejemplo, seguro que voy a utilizar primero la entrada no inversora y luego voy a utilizar la entrada inversora. Bueno, te puedo avanzar toditas también si quieres. Ok. Entonces empezamos a nuestras ecuaciones. Te dice, en la entrada no inversora, es esta. ¿No ve? En esa entrada no inversora, ¿qué tengo? I3, tengo I4, tengo I5. Y este I'. Entonces me dice, aplicando lo que corresponde, tengo I3 es igual a I4 más I5 y reemplazo en estas ecuaciones. Y ahí que voy a tener el B de Y, pues el que voy a despejar. Y te fijas, este delta es el parámetro donde voy a medir. Cuando no tengo todavía el parámetro físico, suponte temperatura, 0 grados. Si es 0 grados, esto es 0, entonces tengo R. Puente perfectamente balanceado. Entonces, cuando levante un poquito la temperatura, 1 grado, por ejemplo, este va a ser 1 grado. Entonces, esa resistencia va a variar en función de la temperatura. Ese es el transductor. Toda la vida vas a manejar transductores. Ese transductor puede ser de humo, puede ser de luz, puede ser de ruido. Transductores, hay catálogos y catálogos. Tienes que acostumbrarte a manejarlos. Ok, listo. Entonces, en esas ecuaciones, fíjense, estoy procesando, ya sabes cuál es mi estación final. Desde ahí, tengo que obtener. Ahí está. ¿No? Aquí está. Estación final, BDR y BDI. Esto estaba buscando. Ahora, en la otra malla, ¿no? Todavía sigo procesando. Listo. Y le ponemos las condiciones. Para las condiciones nosotros, cuando queremos tener ganancia, ¿no ve?
porque si es un gradito, entonces la ganancia tiene que ser este R2, porque ya sea para el inversor o no inversor, siempre va a estar en función de R2 a R. Para el no inversor, esa es la ecuación de salida. Y para el inversor, para el no inversor, va a ser 1 más ese valor. Siempre el R2 tiene que ser mucho mayor que R. Entonces, esta relación ya está saliendo de nuestro análisis de los amplificadores. Porque yo tengo un transductor que está tomando una muestra muy reducida y yo tengo que poner al circuito la ganancia lo mayor posible para magnificar el parámetro tan reducido en un parámetro eléctrico teóricamente lo más grande posible, porque ese valor después va a significar que hay que procesarlo. ¿No ve? Claro, lo voy a procesar eléctricamente. Entonces, estamos anotando las condiciones que tiene los valores de la resistencia. Y finalmente, de esta ecuación he obtenido B de I es igual a B de R, 1 más delta sobre 2 más D. Fíjate, si el delta es pequeño, entonces tú puedes decir, este número es más grande que el delta, pero este no, pues es 1. Entonces yo podría despejar en el denominador, podría despreciar este delta, y fíjate la tensión que yo voy a tener como referencia va a ser la mitad del parámetro. Era un grado, ahora medio grado nomás ya es. Claro. Yo digo, ojalá sea lo más pequeño posible, porque mi amplificador, en la condición que está, va a tener tal ganancia que voy a detectar esa pequeñísima variación. Todos los transductores van a ser ese tema. Ahora, en la entrada inversora. ¿Qué voy a hacer? Mi B de X. A ver, vamos a ver. Planteo mis ecuaciones. Aquí ya me he copiado las ecuaciones que corresponden nomás ya. Esto lo tienes que hacer vos. Reemplazando ahora, fíjate, B de X por B de Y. Claro, B de X es igual al B de Y. Y aquí he obtenido mi B de X. Entonces, reemplazamos, fíjate la ecuación. Ya van a despreciar este problema. Enseguida vamos. R2 es mayor que R, por lo tanto, B0 es igual a B de R. Como el delta es muy pequeño, B0 es delta medio. Pero esa pequeña tensión o ese parámetro tan reducido lo vas a magnificar por estas relaciones. R2 a R1 a R. ¿No ve? Y vamos a tener nosotros un parámetro eléctrico a partir de un parámetro físico muy reducido, un parámetro eléctrico grande, debidamente amplificado. Entonces, ahí tienes la aplicación de un conversor de parámetro físico en eléctrico. Claro, es como siempre decimos, para la muestra basta un botón. Y por este modelo de circuito puedes hacer muchos otros modelos. Creatividad no me hace falta. En eso estás invitado. Tú eres el invitado principal, además. ¿No ve? Entonces, oye, si no has cursado la materia de componentes, tienes que exigir a los docentes de componentes que a ti tienen que enseñar todas estas cosas. Porque vos después vienes con estos circuitos de aplicación, tienes que aplicarse aquello. Porque ahí en componentes tienen que venir los transductores, necesariamente. Ok. Y con eso hemos terminado nuestro capítulo 8. ¿Se dan cuenta? Ya estamos preparados para nuestro siguiente examen de la próxima semana. Ahora ya hemos ingresado a los capítulos cortos, que son con los circuitos integrados. Claro, porque ya aquí no nos preocupamos de lo que tengo dentro del circuito integrados, ya lo hemos hecho, ¿no ve? Entonces aquí ya estamos en la pura aplicación. Estas aplicaciones también se pueden hacer con transistores, pero cada vez más complejos. Solo anda pensando. Solo